Muy buenas gente, hoy les traigo el cuarto capítulo de Hijas del Futuro, espero que sea de su agrado y sin nada más que decir comencemos con el capítulo. Posnarrador. Nuestro peligrosa aún choqueado se preguntaba a sí mismo que si Gray, Luke y Yersa se llegan a enterar que el violó a Jubia lo iban a asesinar de la manera más dolorosa posible. A los pocos segundos Natsu fue sacado de sus pensamientos por la voz de su hija. Izumi. Papá, por si no lo notaste te voy a decir que vengo del futuro. Posnarrador. Natsu se encontraba más aliviado al saber que en esta época aún no hizo nada indebido. Posnatsu. Izumi, ¿me puedes decir cómo fue que Jubia y yo nos enamoramos? Izumi. Creo que mejor te lo digo mañana cuando estemos en el gremio junto a mamá. Posnatsu. Bueno, como tú digas. Izumi. Gracias papá por comprenderme. Posnatsu. De nada hija. Pero bueno, ya es hora de irnos a dormir, ya es muy tarde. Izumi. Ok. Posnarrador. Después de haber tenido su charla, Natsu y Izumi se dirigieron a la cama para dormir juntos como padre e hija, cosa que a Natsu le agradó sentir el amor que recibía por parte de su hija que ya hacía durmiendo al lado de él. Al día siguiente nuestro peligrosa se despertó junto a Izumi para luego irse a tomar un baño y dirigirse al gremio. Al llegar a las puertas del gremio, Izumi le pidió a su padre que la tomara de su mano ya que ella era un poco tímida. Nuestro peligrosa no tuvo ningún problema en cumplir la petición de su hija. Instante en que Natsu tomó la mano de Izumi, se pudo observar cómo las puertas del gremio se abrían mostrándonos a un pelirosado siendo agarrado de la mano por una niña peliazul. Natsu. Buenos días a todos. Gremio. Buenos días Natsu. Narrador. Después del cordial saludo, Natsu y Izumi empezaron a buscar a cierta maga de agua. Mientras nuestro peligrosa y peliazul caminaban por las mesas buscando a una persona en especial. Los miembros del gremio se preguntaban en sus pensamientos sobre la identidad de la niña peliazul hasta que un alquimista de hielo resolvió las dudas de los demás. Gray. Oye Flamitas. Dime quién es esa niña que está agarrada de tu mano. Natsu. Bueno esto. Narrador. Natsu fue interrumpido por el sonido de las puertas del gremio abriéndose a la vez mostrándonos a una hermosa peliazul maga de agua que al instante empezó a buscar con la mirada a su querido Gray-sama, que al encontrarlo se dirigió a él a toda velocidad hasta que fue detenida por algo o alguien. Al ver de frente Jubia no logró ver a nadie, pero al bajar su mirada se encontró con una niña idéntica a ella, con la diferencia que la niña tenía una bufanda de color celeste abrazándola. Jubia. ¿Qué es lo que te sucede, niña? ¿Acaso estás perdida? Izumi. Izumi no volverá a separarse de mamá y papá. Izumi dejará de ser una niña malcriada. Narrador. En esos momentos todo el gremio se encontraba en shock al enterarse que Jubia tiene una hija, pero por un lado los miembros del gremio se preguntaban sobre cuándo fue el día en que Jubia quedó embarazada, ya que, hasta donde ellos saben, Jubia no había tenido los síntomas del embarazo ni menos la panza gigante que debería tener toda mujer embarazada. Pero todos fueron sacados de sus pensamientos por las siguientes palabras recitadas por la maga de agua. Jubia. Niña, creo que te confundiste de persona. Jubia no tiene hijos. Izumi. Izumi se olvidó decirte que viene del futuro. Al instante todo el gremio se pusieron a sospechar sobre el posible padre de la niña. Por un lado podíamos ver a una Jubia con ojos de corazones ilusionándose sobre un posible futuro de ella y su Gray-sama, pero por el otro lado se podía observar a un Gray un poco nervioso y feliz a la vez al pensar que posiblemente en el futuro iba a convertirse en padre en el futuro. Pero fue sacado de sus pensamientos por Jubia, que decidió preguntarle a su supuesta hija la identidad de su padre. Izumi. Mi papá es el mago más fuerte de todo el mundo, es el gran Natsu Dragonel, el rey dragón de fuego y rey de todos los dragones. En ese mismo instante todo el gremio quedaron choqueados excluyendo a Natsu, ya que él sabía que era el padre de Izumi. Jubia, al escuchar las palabras antes dicho por su hija, se desmayó al solo pensar que ella y Natsu iban a tener una hija en el futuro. Izumi, al ver que su madre cayó inconsciente, empezó a llorar de una manera muy cómica. En otra escena podíamos ver a un Gray muy molesto al saber que Natsu se iba a quedar con Jubia. Natsu, al percatarse del instinto asesino de su rival, procedió a hablar con él. Natsu. Gray, de verdad lo siento, yo también al inicio me negué a creer que Izumi era mi hija al saber que su madre era Jubia, pero si realmente es mi hija no dudaré en protegerla, así que te pido que por favor no inicies un conflicto entre nosotros. No quiero que mi hija vea cómo entre familia peleamos. Narrador. Gray junto a todo el gremio se quedaron asombrados sobre la manera en la que Natsu respondió a Gray.
Obviamente Natsu estaba tomando su responsabilidad de padre muy en serio. Post-Gray. Ok flamitas, no pelearemos solo porque está presente tu hija. Post-Natsu. Muchas gracias por entender, Gray. Post-narrador. Después del intercambio de palabras entre Natsu y Gray, se podía ver cómo este último mencionado se dirigía a una esquina del gremio rodeando con una aura depresiva muy cómica. Mientras tanto con Izumi y Jubia se podía ver cómo la maga del agua ya hacía tomando el conocimiento. Cuando Jubia se recuperó de su desmayo empezó a hablar. Post-Jubia. Jubia tuvo una pesadilla en donde una niña idéntica a mí me dijo que Jubia y Natsu eran sus padres y que venía del futuro. Post-narrador. Se pudo ver al costado de Jubia a una Izumi al borde del llanto al escuchar que su madre la considera una pesadilla y sin dudarlo fue corriendo a los brazos de su padre, que él sin dudarlo abrazó a su hija. Mientras tanto Jubia al escuchar el llanto de una niña se propuso a buscar con la mirada que al encontrarla se quedó impactada al ver que la niña que estaba llorando era idéntica a la de supuesta pesadilla, pero a los pocos segundos fue sacada de su impacto siguientes palabras citadas de su supuesta hija. Post-Izumi. Papá, ¿por qué mamá cree que Izumi es una pesadilla para ella? Post-narrador. Jubia al escuchar estas palabras provenientes de su hija sintió como algo se quebraba dentro de ella al recordar en la manera en la que se refirió a su hija. Al instante Jubia se fue corriendo hacia donde se encontraba nuestro peligrosa, abrazando a su hija que al llegar alzó sus brazos para luego envolver a los dos antes mencionados en un cálido abrazo. Los presentes al ver aquella escena empezaron a sonreír de felicidad al ver cómo el miembro más escandaloso del gremio se convertía en todo un hombre. Después de unos minutos la maga de agua disolvió el abrazo para luego empezar a disculparse con su hija siendo aceptada su disculpa. Después de estos sucesos Natsu procedió a preguntar. Post-Natsu. Hija mía, ¿pudieras presentarte ante el gremio y también contarnos cómo fue que yo y Jubia quedamos juntos? Post-Izumi. Ok Touchan. Bueno, primero me presentaré. Mi nombre es Izumi Dranel Lotsar, tengo 4 años y de igual manera que mis padres yo también soy una maga. Las magias que poseo son el del agua y dragón Slayer de fuego. Post-narrador. Se podía ver cómo los miembros del gremio miraban con asombro a la hija de Natsu y Jubia al saber que podía utilizar 2 tipos de magia, cosa que muy pocos magos pueden lograr. Volviendo con Izumi. Bueno, ahora les contaré cómo fue que mi papá y mamá se enamoraron. La historia de mis padres inicia cuando mamá se le declaró al tío Gray después de un mes de la lucha contra Acnologis y el Imperio Álvarez. Lamentablemente mamá fue rechazada por el tío Gray, cosa que puso muy triste a mamá, pero ella se decidió a que iba a hacer todo lo posible para conquistar al tío Gray, pero después de 18 meses intentando conquistar al tío Gray mamá recibió un mensaje de la tía Mirahane, que le decía que el tío Gray había iniciado una relación con la tía Ultear. Después de que mamá se enterara que el tío Gray tenía una relación con la tía Ultear se deprimió a niveles extremos. Cosa que fue notado por mi papá, que veía como mamá ocultaba su tristeza a través de una sonrisa falsa. Después de una semana en donde mamá se enteró de la relación que tenía Gray, fue visitada por papá, que estaba muy preocupado por mamá, así que papá decidió invitar a mamá a ir a una misión juntos, cosa que mi mamá aceptó. Después de la misión mi mamá me contó que en esa misión ella empezó a sentir algo por mi papá. Así que mamá invitó a papá a ir a otra misión juntos, cosa que papá aceptó con mucho gusto. Después de 3 semanas en donde mamá y papá iban de misión casi todos los días. Mamá decidió declararse a papá ya que ella me dijo que durante esas 3 semanas. Ya que ella me dijo que esas 3 semanas fueron una de sus mejores días de su vida, ya que durante ese corto tiempo mamá se dio cuenta de las grandes cualidades que tenía mi papá y sin notarlo ella se había quedado profundamente enamorada de papá, así que decidió declarárselo, cosa que papá correspondió el amor de mamá y después de 9 meses nací yo. Con esto concluye la historia de amor entre mis padres. Post-narrador. Después de que Izumi terminara de hablar, se pudo escuchar como las puertas del gremio se abrían lentamente, mostrándonos a una pelirroja y pelirrubia tomadas de la mano con sus hijas, que al entrar las niñas se separaron de sus madres para buscar a su padre. Que al encontrarlo se dieron cuenta que estaba siendo acompañado por una persona que conocían muy bien. Ambas dijeron al mismo tiempo: Izumi y ¿qué hace aquí? Fin de capítulo. Bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo y si así dejen su like y suscríbanse, y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima.